Nos dejamos una efemérides para lo último. Es un personaje muy rico y que a nosotros nos resulta muy seductor. Hoy estaría cumpliendo 83 años, nada más y nada menos que Oscar Natalio Bonavena, Ringo Bonavena. Para, si se quiere entender un poco la figura de Ringo Bonavena, estos tantos hombres que cabían en ese hombre gigante que era boxeador peso pesado, también hay que comprender un poco la época en la que le tocó desarrollarse como boxeador. Ringo era un porteño de ley. Ringo había nacido en Parque Patricios, barrio porteño si lo hay, y por eso era tan fanático de Huracán. Y era un guapo de aquellos y dejó frases célebres que hasta hoy solemos usar, como esa de que la experiencia es un peine que te dan cuando ya estás calvo, o cuando estás en el cuadrilátero estás tan solo que hasta el banquito te sacan. Y yo digo, caracterizar la época, esa revolución en la década del 60, revolución cultural que se producía en el mundo entero y a la que él no fue ajeno, sin una formación política ni mucho menos, del modo dialéctico. Ringo entendió perfectamente cómo había que manejarse para promocionarse en su tiempo. Y en eso de promocionarse era una estratega fenomenal, cuando todavía este curro del marketing y de las grandes empresas no había empezado a suceder o estaba muy incipiente, por lo menos en la Buenos Aires al que él le tocó habitar y que lo tuvo como personaje de la noche. Ringo era un boxeador verdaderamente importante que llegó a pelear nada más y nada menos que con Muhammad Ali. Pero quizás el peso de su figura mediática lo elevaba aún más en la consideración del boxeo. Muchos cronistas recuerdan todavía cuando antes de la pelea con Muhammad Ali, que fue el gran creador del marketing, él se atrevió a desafiarlo, entró a un entrenamiento y le gritó chicken, pollo, gallina, le estaba diciendo. Y se ganó a toda la prensa porque era un ignoto que se animaba a desafiar nada más y nada menos que a Muhammad Ali, el más grande boxeador de todos los tiempos, en la lógica que Ali manejaba. Y en eso Ringo era un tipo formidable, muy entendedor de su tiempo. Había tenido una rivalidad descomunal con otro boxeador de la época, que era Goyo Peralta. Los clásicos en el boxeo argentino convocaban a multitudes, eran también un fenómeno cultural, quizás de décadas anteriores, donde el machismo también generaba muchísimo en esa cultura y Ringo era admirado porque era el gran macho de la noche porteña y de los cuadriláteros y de las salidas nocturnas no tan santas, y porque era guapo, era capaz de plantarse mano a mano con el que fuere. Bueno, la vida de Ringo termina muy trágicamente porque después de estar allá arriba en la gloria, estaba viviendo en una casa rodante, esas que uno suele ver en las películas norteamericanas, justamente en el estado de Nevada, en Reno, y se ganaba la vida ya más lejos de la gloria, en lo que hoy podríamos considerar un cabaret, esos clubes nocturnos, que era regenteado por un mafioso que lo hacía pelear ahí, lo hacía confrontar casi como si fuese un circo romano o como si se tratara de riñas de gallos sobre la década del 70, en 1976 concretamente, y ese mafioso que se llamaba Joe Conforte lo tenía a Ringo sometido. Decían que Ringo había tenido una travesura, que Sally Conforte, la mujer del mafioso, le había provocado una infidelidad a su marido nada más y nada menos con Ringo. Lo cierto es que el hombre le dio a un mafioso de poca monta, un pistolero que se llamaba Joe Brimmer, la orden de matar a Bonavena. Bonavena, en esa fama de guapo, un día dejó la casa rodante, se fue hasta el club nocturno y el hombre que lo conocía y a que hasta lo apreciaba le dijo: Ringo, no entres porque tengo la orden de matarte. Y Ringo, que no era de oír órdenes de ajenos, entró igual y lo mataron. Lo mataron un 22 de mayo de 1976. Hoy este personaje entrañable estaría cumpliendo
83 años. Se dio absolutamente todos los gustos. El de pelear contra los mejores, el de amar a las mejores, el de cuidar a su familia como las mejores, porque era famosa su mamá y sus 7 hermanos, que él decía, tengo 7 hermanos, 7 vivos y yo. Y por sobre todas las cosas, hasta de cantar. Nos vamos a despedir, le agradecemos a Oscar, le agradecemos a Lale, nos vamos a despedir escuchando a Ringo haciendo algo que quizás no era lo que mejor hacía, que era cantar. ¿Se recuerdan de Pío Pío Pa? Aquí va, chau, hasta mañana.